Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Medio Superior con el tema Leyes de Kirchhoff. Iniciamos con las preguntas del bloque. En un circuito eléctrico se tienen tres resistencias de 140 ohms, 130 ohms y 200 ohms respectivamente conectadas en paralelo. Determinar el voltaje de cada resistencia si es alimentado con una corriente eléctrica de 160 mA. Pasamos a la resolución del ejercicio. Lo primero que hacemos es poner los datos, en este caso de nuestras resistencias, de 140, 130 y 200 ohms respectivamente, y la intensidad de corriente de 160 miliamperes. Aquí es muy importante tomar en cuenta que sea en serie o en paralelo, porque nuevamente de eso depende cómo es la resolución. En este caso entonces tenemos las fórmulas. Aquí tengo anotadas tanto las de serie como las de paralelo. Entonces para este ejercicio que es en paralelo, pues vamos a usar estas fórmulas. Es decir, que la intensidad de corriente total es la suma de las intensidades de corriente. Los voltajes se mantienen, es decir, que son los mismos en cada parte de los elementos del circuito. Y ya sabemos cómo se calcula la resistencia equivalente. En cualquiera de los dos casos, pues nos vamos a apoyar de la ley de Ohm. Recordemos que es voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Bien, pasemos a la resolución y vamos a ir desarrollando de qué se trata esto. Porque aquí en paralelo las intensidades de corriente son, la intensidad total es la suma de las intensidades, pues porque recordemos, aquí este es mi circuito, que es el de paralelo. Lo que tenemos es que tenemos una intensidad que digamos sale de la batería, por así decirlo. Y esta intensidad cuando llega a los puntos de división pues va a tomar diferentes caminos. Por eso es que se va separando. ¿Cómo se calcula esto? Pues con la suma de los diferentes caminos que haya tomado. El voltaje en este caso se mantiene. Bien, teniendo esto en mente, vamos a ver nuevamente nuestro ejercicio. En este caso tenemos los valores de las resistencias y se nos pide los de los voltajes. En este caso, como vemos, todos los voltajes son los mismos, es decir, el voltaje total. Pues sencillamente puedo yo calcular el voltaje total y a partir de él obtener los otros, que en realidad va a ser lo mismo. Entonces, con eso en mente, pues vamos a enfocarnos en buscar el voltaje total. ¿Cómo lo obtenemos? Pues como lo habíamos hecho en los ejercicios de la ley de Ohm, es decir, R por I. La I, la intensidad de corriente total, pues obviamente ya la tenemos, es con la cual es alimentado el circuito. Y nos falta la resistencia equivalente. No la conocemos, pero tenemos los datos para poderla calcular. Entonces, en este caso, lo primero que haríamos es obtener la resistencia equivalente, es decir, vamos a utilizar esta fórmula, de modo que tengo 1 entre la resistencia total, va a ser igual al inverso de cada una de las resistencias, es decir, 1 entre 140 más 1 entre 130 más 1 entre 200 ohms. Procedemos a calcularla, de modo que tenemos entonces 1 entre 140 más 1 entre 130 más 1 entre 200. Me da este número que, como sabemos, no es el de la resistencia total, sino hay que sacar el inverso, es decir, 1 entre este resultado, y mi resistencia equivalente es de 50. Anotamos entonces aquí, resistencia total es de 50.4. Recordemos que esto ya lo vimos y por eso no lo desarrollamos tanto. Si hubiera dudas con esta parte, pues hay que ver el tema de resistencias equivalentes en serie y paralelo. Bien, ya que obtuvimos esta resistencia total, pues podemos utilizar la fórmula de la ley de Ohm. Ya que tenemos la resistencia total, recordemos que tenemos también la intensidad de corriente. La voy a anotar aquí abajo, entonces intensidad de corriente, como es la que alimenta el circuito, pues es la total, que es de 160 miliamperes. Estos serán en ohms. Y ya lo que nos resta es sencillamente obtener el voltaje. ¿Cómo lo obtenemos? Pues ya muy sencillo con la ley de Ohm. Es decir, voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Voltaje es igual a 50.4 ohms por la intensidad de corriente. Recordemos que no podemos poner en miliamperes, hay que convertirlo a amperes. De modo que esto me va a quedar como 0.16 amperes. Entonces esto lo multiplico por 0.16
amperes y hagamos esta operación. Entonces 50.4 por 0.16 amperes. Y entonces tengo que me da un voltaje de 8 volts. Lo redondeo a 8. Ahora hay que tomar en cuenta que este voltaje que obtuve es el voltaje total. De modo que hay que obtener los otros voltajes. Pero como el voltaje total es el mismo para todos, es decir, voltaje total es igual a V1, V2 y V3, pues sencillamente tengo que poner este voltaje total 8 en todos los elementos de respuesta. Probamos entonces nuestro resultado, que como dijimos es un voltaje total de 8, pero como el voltaje es el mismo en todos los elementos porque el circuito está en paralelo, recordemos que esto es muy importante, pues entonces ponemos el mismo resultado en todos y vemos que es correcto. Vamos a resolver este mismo ejercicio, pero buscando que ahora nos toque en serie. En un circuito eléctrico se tienen tres resistencias de 140, 220 y 250 ohms respectivamente, conectadas en serie. Determinar el voltaje en cada resistencia si es alimentado con una corriente eléctrica de 270 mA. Pasamos a la resolución del ejercicio. En este caso tenemos nuestros datos, que son las resistencias de 140, 220 y 250 ohms respectivamente. La intensidad de corriente con la que se alimenta el circuito de 270 mA. Y en este caso nuevamente anoté las fórmulas tanto de serie como paralelo. En este caso, como sabemos, el ejercicio que vamos a resolver es en serie, por lo tanto haremos caso a estas fórmulas. Es decir, que la intensidad de corriente se mantiene y como habíamos dicho, pues la razón es de que con la misma intensidad de corriente que se alimenta el circuito, sigue un solo camino, entonces por lo tanto esta se mantiene. En este caso los voltajes son los que van a ser distintos, pero la suma de todos los voltajes es igual al voltaje total y el cálculo de las resistencias que ya habíamos visto. De la misma manera, sabemos que vamos a emplear la ley de Ohm como fórmula auxiliar para realizar nuestros cálculos. Iniciamos entonces con la resolución. Lo que tenemos aquí es este pequeño esquema, digamos que tenemos, donde aparecen nuestras diferentes resistencias. En este caso aquí nuestra R1, R2 y R3, que como vemos están conectadas en serie. Ahora, lo que yo necesito es buscar cada uno de los diferentes voltajes, es decir, hay un voltaje que va a estar aquí, otro voltaje que va a estar acá, V1, V2 y otro voltaje que va a estar acá. En este caso lo que sucede es que como la intensidad es constante en todos, es decir, esta misma intensidad de corriente va pasando en todos, lo que yo puedo notar aquí es que tengo aquí los tres elementos de la ley de Ohm, es decir, resistencia, voltaje e intensidad de corriente. De modo que, como conozco la intensidad que es la misma y en este caso el valor de la resistencia 1, yo puedo calcular el valor del voltaje 1. Es decir, vamos a sustituir acá. Esta es mi fórmula general para todos, pero en este caso, el voltaje 1, es decir, estoy analizando ahorita este cachito, va a ser igual a la resistencia 1, la cual la conozco, que es de 140 ohms, que va a estar multiplicado por la intensidad de corriente que conozco, es decir, sé que el circuito es alimentado por una intensidad de corriente de 270 miliamperes y como la intensidad de corriente es la misma en todos los puntos, pues va a sustituirse tal cual. Son 270, pero recordemos que no podemos sustituir este 270, hay que convertirlo a amperes, lo cual me quedaría como 0.27 amperes, que es lo que voy a sustituir aquí para la ley de Ohm, es decir, para la multiplicación. De modo que me queda 140 por 0.27 amperes. De modo que mi voltaje 1 me queda así. 140 por 0.27. Me da un resultado de 37.8 volts. Y aquí encontré el primero de los que me piden. Pero recordando que tengo que encontrar los de los demás. En este caso va a ser lo mismo. Ahora lo que yo tengo aquí es justamente pues cómo encontrar el voltaje en esta otra resistencia, en este otro elemento. Nuevamente aquí es la misma lógica, tengo la misma intensidad de corriente y otra resistencia, que a su vez me va a dar otro voltaje. Entonces procedo a hacer lo mismo, pero ahora indicando que se trata del voltaje 2, que me va a dar 220 ohms, que es el valor de la resistencia aquí,
y nuevamente que multiplica a 0.27 amperes, porque recordemos que la intensidad de corriente al estar en serie se mantiene constante. Realizo la operación respectiva, que es 220 por 0.27 y me da 59.4 volts. Bien, lo que sigue entonces es ya realizar de la última, que seguimos la misma lógica. Ahora analizo esta parte del circuito. Nuevamente necesito un voltaje en especial, un V3, que va a ser la multiplicación de la resistencia 3, en este caso 250 ohms, que va a multiplicar a mi corriente de 0.27 amperes. Y el resultado de esto es 250 por 0.27 y me da 67.5. 67.5 volts. De modo que aquí con esto yo ya encontré los voltajes en los diferentes puntos del circuito. ¿Qué es lo que yo requeriría si quisiera sacar el voltaje total? En este caso no me lo pide el ejercicio, pero lo voy a hacer. Pues es sencillamente la suma de estos, como se puede apreciar acá. El voltaje total en serie se obtiene con la suma de los diferentes voltajes. Y lo voy a poner aquí en rojo. Mi voltaje total es igual a V1 más V2 más V3, o sea 37.8 volts más 59.4 volts más 67.5 volts. Bien, entonces lo que sigue aquí pues ya es sencillamente realizar la suma. 37.8 más 59.4 más 67.5. Esto me da un resultado de 164.7 volts. Este es el voltaje del circuito. ¿Cómo lo podemos comprobar? Les repito, esta parte ya está como complementaria nada más. Este mismo voltaje total también lo pudimos haber obtenido como habíamos estado resolviendo los ejercicios de la ley de Ohm. Es decir, sumando todas las resistencias para obtener la resistencia total. En este caso, mi resistencia total sería la suma de mis resistencias, R1 más R2 más R3, o sea, 140 más 220 más 250 ohms. Si yo lo sumo, me da 140 más 220 más 250, es decir, que la resistencia total es de 610 ohms. Y ¿cómo obtenemos el voltaje? Recordemos nuevamente, voltaje es igual a R por I. En este caso, como son los voltajes totales, pues sería mi voltaje total es igual a mi resistencia total de 210 ohms, que multiplica a mi intensidad de corriente de 0.27 amperes. Si yo hago esta operación, 610 por 0.27 me da lo que ya había obtenido, 164.7 volts. Entonces aquí es lo importante ver cómo desarrollando primero el voltaje en cada una y luego sumando, pues me da este resultado. O si hubiera sacado el voltaje total del circuito mediante la ley de Ohm como lo habíamos hecho, llego exactamente al mismo resultado. Como dije, esto es nada más complementario para ver cómo sacar el voltaje total y cómo se comprueba en cualquiera de los dos métodos, queda lo mismo. Pero volviendo entonces a lo que estábamos diciendo, pues lo único que tenemos que poner en el ejercicio que nos piden son los voltajes en los diferentes elementos. Entonces vamos a poner estos resultados: 37.8, 59.4 y 67.5. Probamos nuestros resultados entonces. Voltaje 1, 37.8. Voltaje 2 es 59.4. Noten aquí que pongo el 59, pero no está habilitado el punto, porque ya lo usé acá. Aquí no hay ningún problema, solo presionen C y ya vuelve a aparecer.
Entonces aquí presionamos 59.4 y lo mismo ocurre acá. Presiono C para que vuelva a aparecer el punto y me queda 67.5 volts. Aquí sí es importante verificar que los esté poniendo en el orden adecuado. Aquí tal cual me dice B1, que es el que corresponde a la resistencia 1. Si yo los pusiera en diferente orden, pues me daría mal, porque cada uno está determinado con la resistencia respectiva. Lo probamos entonces y vemos que es correcto. Pasamos a la siguiente pregunta, número 98. En un circuito eléctrico se tienen tres resistencias de 230, 240 y 120 ohms respectivamente, conectadas en serie. Determinar la intensidad de corriente en cada resistencia al suministrar un voltaje a todo el circuito de 306.8 volts. Iniciamos poniendo los datos, en este caso los valores de nuestras resistencias, que son la primera resistencia de 230, luego de 240 y 120 ohms respectivamente. Y el circuito es alimentado por un voltaje, con una batería de un voltaje de 306.8 volts. Nuevamente las fórmulas que anoté, tanto las de serie como paralelo, en este caso al ser en serie, pues vamos a utilizar estas de aquí, además de la ley de Ohm. Bien, ¿cuál va a ser la resolución entonces? La lógica es que debemos encontrar la intensidad de corriente en cada uno de los elementos. Pero como recordamos, la intensidad total es la misma que la intensidad 1, 2 y 3, por la razón que habíamos dicho de que viene esta hacia acá, una intensidad, y esta misma se va a ir replicando porque no hay punto de separación en todos los elementos. De modo que encontremos la resistencia, la intensidad de corriente del circuito total, pues vamos a poder determinar la de todos, sencillamente copiándola. Entonces procedemos a encontrar justamente esta intensidad de corriente total y la podemos utilizar como ya tenemos este voltaje que es el voltaje total. De manera general podemos determinar la resistencia total, como lo hemos dicho en el complemento anterior. Bien, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues determinar la resistencia total en este caso, que como sabemos es la suma de las resistencias. De modo que me queda de esta manera. Resistencia total es 230 más 240 ohms más 120 ohms. Entonces mi resistencia total es 230 más 240 más 120. Y obtengo mi resistencia total de 590 ohms. Nuevamente, ¿para qué me sirve esta resistencia total? Pues porque yo ya tengo aquí mi voltaje total. Es decir, en este punto voy a utilizar la ley de Ohm. ¿Cómo queda este despeje? Pues que tenemos B igual a R por I, como lo que yo quiero obtener es la I. Pues sencillamente la R pasa dividiendo y me queda de esta manera. Voltaje entre resistencia. Nuevamente, si hubiera dudas con esto, pues hay que verificar el tema de la ley de Ohm para verificar el despeje o cualquier otra duda. De modo que entonces voy a obtener yo mi intensidad total, como pues dividiendo el voltaje total, que es de 306.8 volts, entre, vamos a recorrer esto para que se vean los cálculos, hasta acá, entre la resistencia total, que es la que encontré, de 590. Recordemos que tiene que ser forzosamente la resistencia total, porque en este caso esta es intensidad total, voltaje total y debe ser la resistencia total. Bien, ya que tenemos esto, pues procedemos a hacer la operación, que va a ser sumamente sencillo, 306.8 entre 590. Esto me da 0.52, entonces mi intensidad de corriente total es de 0.52 amperes. Ahora, esto ya acabé, digamos en este caso, de obtener la intensidad de corriente total, pero recordemos que en el ejercicio hay que obtener las demás resistencias y además ponerlas en miliamperes. Voy a convertir esto en miliamper de una vez, que es multiplicar por 1000, de modo que me va a quedar 520 miliamperes. Ahora, por la misma razón que habíamos dicho, vemos aquí que la fórmula justamente es que la intensidad total es la misma que la 1, la 2 y la 3. De modo que voy a poner este mismo resultado de 520 en los tres. Y la razón es que es una sola intensidad porque no hay desviaciones, por eso es que la intensidad es la misma.
Ponemos entonces nuestro resultado. Probamos nuestro resultado entonces, que como vemos es 520 miliamperes en cada una. Es 520, me equivoqué. 520 en cada una de ellas y es correcto. Seguimos con la misma pregunta, en este caso número 98, buscando que nos den paralelo. En un circuito eléctrico se tienen tres resistencias de 440, 390 y 370 ohms respectivamente, conectadas en paralelo. Determinar la intensidad de corriente de cada resistencia al suministrar un voltaje a todo el circuito de 43.8 volts. Iniciamos poniendo los datos, en este caso los valores de nuestras resistencias de 440, 390 y 370 ohms respectivamente. El voltaje con el que se alimenta el circuito es de 43.8 volts y nuevamente tengo aquí anotadas mis fórmulas tanto en serie como en paralelo. En este caso, como ya vimos en el ejercicio, el circuito está en paralelo, de modo que entonces voy a usar estas fórmulas además de la ley de Ohm. Bien, ¿cuál es la idea de esto? Tenemos que determinar las diferentes intensidades. En este caso hay una determinada intensidad con la que está alimentado el circuito, pero ¿qué es lo que sucede? Al estar en paralelo, en estos puntos se separa esa intensidad, por así decirlo. Es decir, que una parte toma un camino y otra parte toma otro. De modo que lo que tenemos que hacer es determinar justamente cuánto está pasando por cada uno de estos diferentes caminos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues que bueno, como sabemos, el voltaje es constante en cada uno de ellos, de modo que lo conocemos, así como las resistencias. Es decir, aquí tengo mi resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y un voltaje que por estar en paralelo se mantiene constante en todos. Es decir, que ¿qué es lo que sucede? Que aquí yo para poder determinar cuánto vale esta intensidad, en este caso I1, pues como noto tengo aquí los tres valores de la ley de Ohm para poder hacerlo. Entonces vamos a empezar con la resolución. En este caso, como lo que necesito saber es el valor de la intensidad de corriente, pues voy a usar la ley de Ohm, pero despejada. De modo que voy a utilizar I es igual a V sobre R. Bien, tenemos que determinar entonces primero el valor de la intensidad 1. En este caso vamos a usar V1 y R1. El valor de V1 es igual que el de la V total, es decir, 43.8 volts. De modo que entonces esto es lo que anoto, 43.8 volts, que va a ser dividido entre R1, es decir, el valor de la resistencia 1. En este caso, 440 ohms. Bien, ¿cuánto me va a dar esto? Pues realizo la operación 43.8 entre 440. Esto me da un valor de 0.0995 amperes. Pero recordemos que en el ejercicio se nos solicita en miliamperes. De modo que tenemos que multiplicar por 1000. Y esto me queda 99.5 miliamperes. Bien, este es el valor de la intensidad 1. Procedemos a calcular el de la intensidad 2, que es la misma lógica, es decir, ya que se dividió, hay otra cierta intensidad de corriente que pasa por acá y tenemos los elementos para calcularla al conocer R2 y el valor del voltaje que es general a todo el circuito. De modo que ponemos nuevamente 3.8 volts, recordando que es porque es el mismo voltaje V1, V2, V3 que el total, y dividimos ahora entre el valor de nuestra segunda resistencia. Esto es 390. Hacemos la operación 43.8 entre 390, que me da un valor de 0.112 amperes. Y el momento en el que lo convierto en miliamperes, es decir, multiplicando esto por 1000, me queda 112 miliamperes. Bien, lo siguiente es hacer lo mismo, pero para la última resistencia, es decir, I3, que es nuevamente el voltaje, 43.8 volts entre 370 ohms, y esto es igual a 43.8 entre 370, me da 0.118 amperes. Esto es igual a 118 miliamperes. Entonces vemos que de este modo yo ya obtuve los valores que se me piden.
en este caso de las intensidades de corriente, que es esto, de modo que esto es lo que pondríamos en la aplicación, es decir, hasta aquí acaba el ejercicio de la aplicación. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es complementario, es decir, obtener la intensidad de corriente total. Como vemos en la fórmula que tenemos, pues es la suma de las intensidades de corriente I1, I2 y 3 que acabamos de encontrar. De modo que como vamos a hacer este cálculo, pues procedemos a lo que tenemos acá, sencillamente lo sumamos. Mi intensidad total es la suma de todo esto que tengo. Entonces es 99.5 más 112 más 118. Y esto me da un valor de 329.5 miliamperes. Bien, ahora esa es la intensidad total del circuito. Pero ¿de qué otra manera la podíamos obtener? Pues justamente con los ejercicios que habíamos hecho de la ley de Ohm. Marcaré esto ya que es complementario. ¿Cómo sería entonces? Pues que yo tengo entonces el valor, si yo quiero utilizar la ley de Ohm, es B igual a R por I. Como dijimos, la intensidad de corriente es igual a voltaje entre la resistencia. Pero como yo estoy hablando de los totales, entonces quiero obtener la intensidad total. El voltaje total ya lo tengo, me falta calcular la resistencia equivalente. Esto, como está en paralelo, pues lo calculamos con la fórmula de los inversos, es decir, 1 entre R1, 1 entre R2, de modo que me quedaría 1 entre 440 ohms más 1 entre 390 ohms más 1 entre 370 ohms. Hacemos esta operación, 1 entre 440 más 1 entre 390 más 1 entre 370. Que me da este número, pero recordamos aún no acabo, hay que sacarle el inverso, es decir, 1 entre ans, y este valor, es decir, de la resistencia total, me da 132.6. 132.6 ohms. Bien, ¿esto por qué es importante? Es el valor que acabo de obtener. Pues que ya que yo conozco este valor de la resistencia total, yo ya puedo obtener esta intensidad de corriente dividiendo el voltaje entre esta RT. Es decir, mi intensidad de corriente total del circuito es igual al voltaje, es decir, 43.8 volts, dividido entre la resistencia equivalente del circuito, que es 132.6 ohms. Hacemos la operación, 43.8 entre 132.6. Y esto me da 0.330 amperes. Y recordamos, para ponerlo en las mismas unidades de lo que acabamos de calcular, pues sencillamente lo pasamos a miliamperes. Es decir, multiplicamos por 1000, de modo que me queda 330 miliamperes. Entonces, como notamos, es prácticamente el mismo valor, 330, que obtuvimos de esta manera, y aquí 329.5. La variación es que, como recordamos, pues cuando hicimos esto había decimales que redondeamos. Y aún así vemos que la variación es muy pequeña, de medio miliamper nada más. Entonces vemos cómo llegamos al mismo resultado. De esta manera fue como lo habíamos venido trabajando mediante la ley de Ohm, es decir, sacando una resistencia equivalente y haciendo las operaciones respectivas. Y de esta manera, por medio de las leyes de Kirchhoff, auxiliándonos de la ley de Ohm, obteniendo la intensidad de corriente en cada uno de los diferentes elementos del circuito y al final comprobando que la suma de todos ellos pues es la intensidad de corriente total. Bien, procedemos a probar nuestro resultado. Bien, como recordamos, los valores que tenemos que introducir son los de las diferentes intensidades de corriente, en este caso 99.5. Recordemos que hay que poner la C para activar el punto si es que no lo está. 99.5, nuevamente activamos el punto, 112 y el siguiente valor es de 118. Y como vemos, el resultado es correcto. Recordemos que hay que ponerlos en el orden adecuado para que quede bien.